¿Cómo están, estimadas pymes y estimados amigos? Hoy día quería tocarles un tema después de haber visto los flujos de caja. Em, Respecto a lo que son las dos cuentas importantes acá, que son rotación de cuentas por cobrar y rotación de cuentas por pagar. ¿Saben por qué? Porque esto afecta mucho la caja en cualquier empresa. Estas están muy relacionadas con los ingresos por venta y los costos de venta. Entonces, de por sí son ratios que es necesario no eludir cuando uno quiere evaluar un negocio, ¿sí? Y sobre todo la capacidad de pago, la capacidad de responder. Ahora los bancos igual se fijan mucho en esta situación, en estas cuentas. Por lo tanto, vamos a hincarle el diente para poder saber cómo se calculan y qué significan los resultados. Mira, aquí tengo un estado de situación financiera y un estado de resultados. El estado de situación financiera es conocido, ¿no es cierto?, como el balance, bastante simplecito. Lo importante es siempre que el estado de resultado acá, que es el resultado, aquí en el estado de resultado, perdón, que tenemos un resultado de 107.332. Ese siempre tiene que ser, ¿no es cierto?, el resultado del ejercicio, tiene que estar cuadradito. De por sí aquí las cuentas tienen que estar todas cuadradas, si no, no funciona, ¿eh?, el tema financiero. Por lo tanto, el total de activos tiene que ser igual, 1.632.992, tiene que ser igual al total de pasivo y patrimonio. Vamos a pasar a calcular estos ratios, estos indicadores financieros. Miren, la rotación de cuentas por cobrar se calcula por el ingreso de actividades ordinarias, ¿no es cierto?, multiplicado por 1.19, que es el 1 más el impuesto a las ventas y servicios en Chile, que es de un 19%. Por lo tanto, tenemos ese factor, ¿sí? 1.19 dividido por los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes. ¿Cuánto nos arroja? 5,8 es nuestro indicador. De ahí lo voy a explicar qué significa. Rotación de cuentas por pagar es el costo de venta por 1.19, ¿no es cierto?, que es liga por las compras, dividido por, vamos al pasivo ahora, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente. Un 6. ¿Sí? Entonces, cobrando la empresa, esta empresa cualquiera, ¿no es cierto?, en un año cualquiera, cobras en promedio 5,8 veces en el año a sus clientes, ¿sí?, respecto a las ventas al crédito. Y a sus proveedores, ¿no es cierto?, le está pagando 6 veces en el año. ¿Qué implica esto? Si yo lo divido por los días, ¿no es cierto?, 365 en un año, dividido por 5,8, y lo mismo pasaría, pero dividido por 6, ¿no es cierto?, 365 dividido por 6 para la rotación de cuentas por pagar, tenemos que la empresa está cobrando cada 63 días, pero está pagando cada 60 días, lo cual eso debe mejorarse, ¿sí? Eso ataca y desvirtúa directamente los flujos de caja de la empresa, porque aquí nos está diciendo que estamos pagando más rápido de lo que cobramos, ¿sí? Entonces, eso es un tema bastante importante que siempre hay que considerar. Los balances se le pueden pedir al contador que los haga trimestralmente para ir controlando, haciendo control de gestión, como se conoce, y calculando estos indicadores para ver el desempeño del negocio, de la pyme, ¿sí? Entonces les digo, ustedes que son dueños de pyme, estos dos indicadores son claves porque afectan directamente la caja, dentro de los otros indicadores obviamente, pero estos son clave. Hay que hincarle el diente y poder saber qué está pasando, por qué se está cobrando, en este caso, por qué se está cobrando más lento de lo que se está pagando, ¿sí? Así que les dejo esa inquietud, que tengan un excelente día y muchas gracias.